Bueno, en realidad si uno piensa cuáles son las enfermedades más frecuentes que nos llevan a la insuficiencia renal crónica, eh, antes era la hipertensión arterial y ahora es la diabetes. La diabetes es la enfermedad que ha progresado en el mundo y que lleva prontamente a la enfermedad renal crónica y que ahora se suma a una enfermedad que lamentablemente es la primera en el mundo, es la obesidad. Y se junta una mezcla de lo que se llamaría, si la podemos llamar, diabesidad, que es la conjunción de la obesidad con la diabetes. Esa obesidad que se podría formar cuando pasan 10 años que uno está con sobrepeso, que ni siquiera podría ser obesidad, sino que cuando uno permanece con 10 años de sobrepeso por arriba de su peso normal, se comienzan a producir alteraciones metabólicas que nos producen en el cuerpo cierta alteración en todo, en los lípidos, en el ácido úrico, en la glucemia, en todo el perfil lipídico, y eso hace que nos convertamos en, por decir así, diabéticos. Al ser diabéticos, la enfermedad por sí misma, la historia natural de la diabetes, en 7 a 10 años, si uno medianamente no se cuida, va a convertirse en un paciente de insuficiencia renal. Esa insuficiencia renal, si uno se cuida poco, va a llegar mucho antes de lo que uno piensa. Si uno se cuida mucho, a lo mejor llega más tarde. Pero la forma de prevenirla probablemente es como lo que dice la mayoría de la gente, con una buena actividad física, cuidándonos con las comidas, teniendo un estilo de vida saludable, como dicen los americanos, style life, teniendo comida sana, aprovechando tener una vida sin estrés si podemos, que en realidad en este momento cada vez es un poco más complejo, tratar de comer comidas dietéticas y de esa manera controles médicos, porque una de las cosas que pasa con el riñón es que el riñón no duele, el riñón no avisa, el riñón es un órgano muy silente. Entonces si uno no va al médico y no va al clínico, que en general es el primer médico que uno debería ir no va al nefrólogo y decir, a ver, controlame el riñón, porque los riñones están acá atrás. Y el síntoma que uno a veces tiene es molestia para orinar, pero cuando uno tiene molestia para orinar es cuando uno tiene infección urinaria. Ya es tarde. No, a lo mejor tiene infección urinaria nomás. Entonces no es un síntoma de insuficiencia renal. Pero doctora, ¿cada cuánto tenemos que ir a hacernos análisis, por ejemplo? Bueno, depende de la edad. A lo mejor un paciente, un chico de 20 años, va a hacerse un chequeo para entrar a la universidad, una persona de 30 años o una mujer va a hacerse un control con el ginecólogo, un Papa Nicolau, y de paso aprovecha para hacerse un chequeo clínico, y en ese chequeo clínico ya ve un control de la función renal. En cambio, un varón joven entre 20 y 30 años no se hace un control, porque como no va a hacerse un chequeo de próstata, a lo mejor no se hace un control. Deberíamos tener todos un clínico y de esa manera hacernos un control clínico una vez al año, y en ese control clínico entra la función del riñón. Y en eso ahí nos damos cuenta cómo va, porque no duele, no se siente. Entonces si uno no tiene una perspectiva de cómo va, no podemos detectarlo, porque si no, no podemos tener la detección de esta enfermedad. A veces en enfermedades familiares, por ejemplo, hay una enfermedad muy común que se llama poliquistosis renal, que es la que lleva a la insuficiencia renal crónica. En general toda la familia se estudia. O en el paciente que sí son diabéticos o que sí son hipertensos severos, bueno, aprovechan y dicen, bueno, vamos a estudiarnos todos porque mi mamá, mi abuela fue diabética y tuvo insuficiencia renal o está en diálisis, y bueno, entonces toda la familia se estudia. Pero en realidad la única forma de prevenir es el control. La única forma de controlarnos es ir al médico. Y como uno no va a ir al especialista, o sea, y además hay pocos especialistas de nefrólogos y más en nuestra ciudad, es ir al clínico, y el clínico va a saber cuándo derivar. La función del riñón global cuando es por estas enfermedades no es que se enferma el riñón derecho o el riñón izquierdo. Se enferma globalmente. Cuando son por enfermedades sistémicas, se enferma toda la función del riñón, de los dos riñones, no un pedacito o el riñón derecho o el riñón izquierdo, salvo que haya una piedra o que nos
por ejemplo, que tengamos un balazo o un traumatismo por algún golpe o un accidente de tránsito, entonces sí es puntual la lesión del riñón. Pero cuando es por una enfermedad como hipertensión, diabetes o cualquier otra enfermedad, amiloidosis, glomerulopatías u otras enfermedades, es global la enfermedad. Eso se mide por una forma de estudiarse muy clara, que es una orina de 24 horas y una ecografía renal. Esa orina de 24 horas, que es muy fácil de tomarla, o un análisis de sangre que se llama urea y creatinina, con eso se mide, y para que ustedes sepan, lo normal es 100%, que en realidad es 100 mililitros. Entonces, si el clínico me ve, yo te veo a vos que soy clínica, por ejemplo, y te veo que tenés 100, no hay ningún problema. Pero si yo te veo que tenés 60, ya te tengo que decir, anda a ver un nefrólogo. Porque el nefrólogo va a poder trabajar con vos ya con muchas cosas para que frenarte la enfermedad del riñón. Pero si yo dejo pasar y dejo que eso caiga y llegue a 30 mililitros, esa función del riñón, o sea, que progrese la función del riñón, o sea, que empeore, ya no hay más nada para hacerlo. O sea, siempre hay que ir a tiempo al clínico y que el clínico te derive a tiempo al nefrólogo, para que el nefrólogo pueda trabajar con el paciente cuando hay algo para hacer. Ya cuando está con 30 mililitros o 30% de función, generalmente no podemos hacer nada los nefrólogos, sino esperar su pronto ingreso a diálisis. Ya el riñón no tiene salvación, sino que ahí lo que hay que hacer es esperar que entre a lo que es entrar a un sistema de sustitución de la función renal que se llama diálisis, y de esa forma esperar, o después esperar la posibilidad de trasplantarse. Pero podemos prevenirnos para no llegar a eso. Pero por supuesto, la idea es que si todos vamos al médico y todos nos controlamos, si ya sabes que sos diabético, o sabes que sos hipertenso, o sabes que tenés una enfermedad familiar, si vas al clínico o vas al nefrólogo, vas a poder prevenirte y vas a poder controlarte y evitar esto. Doctora, ¿qué pasa con respecto a la diabetes? Por ahí algunos tienen miedos con respecto a que puede llegar a ser hereditario. ¿Esto es así o no? ¿Sí o sí tiene que ser hereditaria o puede ser que no nos toque? No, hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la diabetes insulino dependiente, que es en general con la que uno nace, que es cuando uno no tiene insulina, y entonces sí o sí, que es la que vas a usar insulina, y que es, por decirte así, la hereditaria, la que como no tenés insulina vas a usar insulina. Esa indefectiblemente lo más probable es que llegues a diálisis, porque en 15 años la progresión de la enfermedad te va a llevar a casi todas las complicaciones que lleva la enfermedad sistémica, que es la diabetes. Y la diabetes tipo 2 es la que generalmente ocurre después de los 45, 50 años, que es cuando la insulina se hace resistente. La insulina empieza como a no servir, y entonces al ser insulina resistente, el paciente se convierte en diabético, y eso le pasa a muchísimos obesos, y este es el principal problema que ocurre hoy en Estados Unidos. La obesidad es el principal problema, y entonces Estados Unidos en este momento está haciendo un programa que les paga a las personas, a no pacientes, por bajar de peso, porque sale tan caro un paciente en diálisis y un paciente diabético, porque los pacientes diabéticos se tienen que hacer accesos vasculares, que es unir una arteria con una vena acá para poder dializarse, y generalmente fracasan. Entonces se tienen que hacer uno u otro, y entonces ese paciente vale $30.000, $40.000 por mes. La diálisis vale $30.000, $40.000 por mes. Entonces, como son tantos los problemas por el peso, entonces hacen programas para que los pacientes puedan bajar de peso, para evitar que lleguen hasta esta instancia de estas enfermedades. Mucho antes, porque se les suma al factor de la obesidad dos cosas más. La raza negra, que es la genética, que suma un factor agregado muy importante, que lamentablemente la raza negra la tiene, y la hipertensión, que son tres factores severamente sumatorios que hacen que estos pacientes sufran
como un combo para tener, digamos, todos los factores agregados para que la insuficiencia renal les llegue muy pronto, muy severa, y entonces se les complica. Y esta enfermedad es muy cara, en Argentina también es muy cara. Hoy dializarse en nuestro país vale 35.000, 40.000 pesos por mes. Si todo va bien, lo pagan las obras sociales o lo paga el Estado. O sea que al año significan más de 30.000, Sí. más de 400.000 pesos anuales. O sea, si al paciente no le va mal, si no se hospitaliza, si el acceso vascular no le pasa nada. Entonces es un paciente muy caro, que además probablemente no trabaja, que probablemente está con una pensión, así que es un paciente que requiere que se lo lleve y que se lo traiga, o con un familiar que a su vez también trabaja poco o trabaja medio tiempo porque hay que llevarlo y traerlo. Así que hay que prevenir. Es complejo.